Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast dedicado a la serie Adolescencia. Algo que vemos una y otra vez a lo largo de toda la serie es la falta de comunicación emocional dentro de la familia. En esa familia nadie habla, nadie expresa lo que siente y mucho menos se gestionan las emociones. Es como si existiera un acuerdo tácito de todo está bien, cuando rápidamente nos enteramos de que no era así. Por eso hoy queremos abordar 4 aspectos fundamentales: el reconocimiento de las emociones, la expresión emocional, la comunicación asertiva y la búsqueda de soluciones reales. Y lo mejor es que no solo hablaremos de los errores que vemos en la serie, sino que también vamos a compartir estrategias muy prácticas que como papás van a poder aplicar en casa. El primer paso: aprender a reconocer las emociones de nuestros adolescentes. Es decir, vamos a ver cómo sin acercamiento no hay forma de identificar y reconocer las emociones. Dentro de la serie, si recuerdan, vemos cómo Jamie pasa horas encerrado en su cuarto sin que sus papás realmente sepan qué está haciendo o qué está pensando. Incluso cuando los policías confrontan al papá, él admite que no sabía dónde estaba su hijo la noche del crimen y se justifica porque siempre estaba trabajando hasta tarde. Y al llegar a casa, pues solo le decía que apagara la luz y se durmiera. Entonces lo que vemos aquí es, este distanciamiento es algo muy común en muchas familias con adolescentes y creemos que si no vemos síntomas externos, todo está bien. Pero si no nos acercamos, si no indagamos más allá del típico ¿cómo estás? Y la respuesta automática de bien, no vamos a poder identificar lo que realmente pasa en su mundo interno. Y tampoco vamos a poder ayudarlos a reconocer y expresar sus propias emociones, lo cual es esencial para su desarrollo emocional. Karen, muchos papás en este sentido nos dicen: yo trabajo todo el día, no puedo estar ahí como quisiera, ¿no? ¿Significa eso que si no están físicamente, ya no pueden involucrarse en la vida emocional de sus hijos? ¿Tú qué opinas? Para nada, Aurea, ¿no? Me encanta esta pregunta que haces, pero la clave es la intencionalidad. Es decir, aunque no puedas estar presente físicamente, puedes estar al pendiente. ¿Cómo puedes estar al pendiente? Saber quiénes son sus amigos. Interesarte por lo que les gusta, por cómo se sienten, tener conversaciones, aunque sean cortas, que le hagan sentir que te importa. Porque vaya, entre más sepas de tu hijo o hija, más herramientas vas a tener para poder protegerlo y acompañarlo emocionalmente. Exacto, exacto. Y algo que vemos mucho en consulta es que cuando los papás van logrando ese acercamiento, los adolescentes realmente empiezan a abrirse poco a poco. No es algo que pase de golpe, de un día para otro, pero poco a poco se van sintiendo cada vez más seguros para compartir con ellos, ¿no? Y es justo ahí cuando podemos detectar señales de alerta antes de que se vuelvan crisis. O sea, si no te acercas, nunca podrás ver lo que realmente pasa en su mundo emocional. ¿Qué podríamos aquí recomendarles? Yo diría, primero, hazle preguntas a tu adolescente abiertas, más allá del cómo estás, que ya sabes que su respuesta va a ser bien. Por ejemplo, cuéntame algo que te hizo reír hoy, o qué fue lo más difícil de tu día. Eso va a generar una mayor conversación, ¿no? Otro aspecto o otra recomendación: dedica, aunque sean 10 minutos diarios, a conversar sin distracciones, sin pantalla, sin celular, es decir, con atención plena y total. Si puedes hacerlo 30 minutos o más, bueno, qué maravilla, pero si no, por lo menos hazlo, dedícale 10 o 15 minutos, pero en los que tu adolescente te sienta totalmente atento a esa conversación y que en verdad te interesa escucharlo. Y en tercer lugar, aunque no estés presente a lo largo del día por motivos de trabajo, por ejemplo, usa mensajitos por WhatsApp, llamadas cortas, a lo mejor alguna notita pegada por ahí en algún lugar de la casa,
para recordarle que estás presente aunque no estés físicamente. Bueno, vamos a hablar ahora de un segundo aspecto muy importante, que es ya la expresión emocional dentro de la familia, la expresión de emociones dentro de la familia. Y aquí quisiera hablarles de Lisa, la hermana mayor de Jamie. Ella nunca ha dado problemas y justo por eso, ahora que su hermano está privado de la libertad, siente que debe cargar con la responsabilidad de no convertirse en un problema más. Hay una escena en particular muy reveladora, que es cuando por primera vez Lisa habla del bullying que ha sufrido en la escuela a raíz de lo que hizo Jamie. Durante meses lo había callado, no había hablado de esto, hasta que no pudo más. Pero durante todo ese tiempo, sin expresarlo, estuvo ahí ese dolor. Entonces, esto nos enseña algo muy importante. Muchos adolescentes no expresan lo que sienten porque creen que sus emociones solo podrían traer más conflictos a la familia. Totalmente, Aurea. Y lo más doloroso es que cuando esto pasa, desde fuera parecen el hijo perfecto o la hija perfecta. Es ese adolescente que nunca te da problemas, que saca buenas calificaciones, que se porta bien, pero por dentro, justo como dices, puede estar viviendo una tormenta emocional en silencio. Exacto, exacto. En consulta esto lo vemos mucho. Papás que se enfocan en los hijos que muestran síntomas hacia afuera, los que hacen berrinches, los que se rebelan, los que se aíslan o incluso los que tienen alguna dificultad de tipo escolar, lo que sea, ¿no? Pero entonces dejan de mirar a los que aparentemente están muy bien. Esos hijos o ese hijo al que todo le sale bien. Y esto puede ser muy peligroso, porque el adolescente va aprendiendo a reprimir, a callar y a colocarse a sí mismo en ese lugar que cree que debe ocupar como de anonimato, ¿no? Aunque en realidad esté sufriendo. Totalmente de acuerdo. Y por eso es muy importante enseñarles que sus emociones son válidas y que tienen un lugar seguro para poder expresarlas. Así que si no lo hacemos, tarde o temprano ese silencio puede convertirse en una bomba de tiempo como lo estamos viendo en este punto. Recuerda, el silencio de tu hijo no siempre significa paz, a veces significa dolor no compartido. Entonces, ¿qué puedes hacer? Como recomendación, te podemos decir, valida sus emociones, incluso cuando tú no estés de acuerdo con su perspectiva. Por ejemplo, entiendo que esto te dolió y aquí estoy para escucharte. Otro aspecto que puedes aplicar, reconoce los pequeños intentos de apertura emocional, por mínimos que parezcan. Recuerda que en esta etapa no son tan platicadores, ¿no? De pronto algunos adolescentes. Entonces, los pequeños esfuerzos sí cuentan. Y por último, habla de tus propias emociones, ya que vas a poder modelar que es seguro expresarlas en familia. Y bueno, el tercer aspecto que queremos compartir contigo es la comunicación asertiva y la validación emocional. Y para esta parte, recordemos que en la serie hay una escena muy fuerte en la cual Jamie llama a su papá para felicitarlo por su cumpleaños y dentro de la misma llamada le dice que se va a declarar culpable. Y recuerdan que van todos como en la camioneta en familia, ¿no? El papá, la mamá, la hermana. Y en lugar de hablar de esto, el papá cambia de tema. Le agradece por el dibujo que le mandó. La mamá y Lisa, por su parte, también fingen que todo está bien. Hablan de otros aspectos del confinamiento de Jamie. Es decir, esto refleja algo que vemos muchísimo. Cuando las emociones son intensas, muchas familias prefieren no hablar de ellas. Como si ignorarlas les hiciera desaparecer, pero esto solo genera desconexión. Sí, es terrible. Y aquí, Karen, entra otro problema que vemos en muchos papás, que podríamos llamar positivismo tóxico, ¿no? Ese impulso de los papás por animar a sus hijos a toda costa,
en lugar de validar su dolor. Por ejemplo, si tu hijo está triste porque le dieron dislike en una foto, pues sí, puedes pensar que eso es una tontería. Para ti, sí, es una tontería, pero para él o para ella es un problema real que necesita ser acompañado. Y hay que tener esa sensibilidad y respetar lo que para él o ella es importante en esta etapa, ¿no? Sí, totalmente, Aurea. Y fíjense, es que validar no significa estar de acuerdo. Significa reconocer que lo que tu hijo siente es importante para él o ella. Y bueno, a veces también solo necesitan que estés ahí, sin intentar arreglarlo, sin intentar cambiar lo que sienten. No se trata de que tu hijo piense como tú, sino de que sepa que su mundo emocional es importante para ti. Exacto, exactamente. Y bueno, entonces, ahora apóyanos ahí, como qué pueden hacer los papás en lugar de intentar animarlos o minimizar lo que sienten. Yo creo que aquí se pueden hacer 4 cosas muy simples. Y digo simples no porque sean fáciles, de manera natural quizás no estemos acostumbrados a hacerlo, pero es algo que hay que implementar y que hay que practicar para acostumbrarnos a ello. Lo primero es escuchar activamente. No sé si han escuchado de la escucha activa, pero escuchar activamente es hacerlo mirando a los ojos, sin interrumpir, mostrando interés genuino. Es decir, solo escucha, sin intentar opinar, dar soluciones inmediatamente. No, solo escucha con mucha atención y con mucho interés, ¿no? Segundo punto, ayúdale a tu hijo a nombrar las emociones. Ayúdalo a que le pueda poner nombre a lo que siente. Porque muchas veces por debajo o por detrás de una emoción que se expresa de una manera, en realidad hay otra. Por ejemplo, esto lo vemos mucho en la serie. Las reacciones del papá solían ser muy violentas, de mucha frustración, de mucho enojo, de mucha impotencia, cuando en realidad por debajo de eso había un dolor inmenso, ¿no? Entonces, muy importante que ayudemos en nosotros y después con ellos, con los adolescentes, les ayudemos a identificar y nombrar sus emociones. Y después que las validemos. O sea, valida sus emociones antes de comenzar a orientarlo, antes de querer darle consejos, primero valida su emoción. O sea, eso es, acompaña su emoción justo antes de dar opiniones o consejos. Validar su experiencia es decir frases como, entiendo que esto te dolió y aquí estoy contigo. Y por último, aquí yo les diría, hay que modelarles con el ejemplo cómo se expresan y gestionan las emociones en la familia. Es decir, si ustedes como mamá y papá no expresan sus emociones y las gestionan adecuadamente, ¿cómo lo van a aprender sus hijos? Aquí el temor de muchos padres es mostrarse vulnerables, porque consideran que mostrarse vulnerables es ser débiles, y mostrarse débiles ante sus hijos no es algo conveniente. Y es al contrario, mostrarte vulnerable es ser valiente. Y te aseguro que mostrar esa vulnerabilidad va a hacer que tu hijo te admire más y le vas a estar dando como ese permiso para que él sea vulnerable también y muestre abiertamente sus emociones. Y bueno, vamos, si te parece, con el cuarto aspecto, que es encontrar soluciones reales a los problemas, no distracciones. Cuando sus hijos sufren, como papás ustedes quieren hacer algo, lo que sea para que se sientan mejor. Pero a veces eso solo los lleva a buscar soluciones que son superficiales en realidad, que distraen del verdadero problema. En la serie hay un momento en que los papás desesperados proponen mudarse de ciudad para escapar del juicio social. Y es justo ahí cuando Lisa rompe el silencio y les hace ver que no serviría de nada huir. Y no serviría porque cuando ya estén establecidos en una nueva ciudad y la gente se entere de lo que pasó,
van a volver a someterlos al juicio social. ¿Por qué? Porque el problema sigue estando dentro de la familia. Claro, totalmente, Aurea, y es algo que vemos muchísimo. Muchos papás creen que si cambian el contexto, como cambiar de escuela, mudarse, mandar al hijo de intercambio, todo va a mejorar, como mágicamente. Pero realmente si no se trabaja la parte emocional, el problema vuelve a aparecer, solo que ahora en un escenario diferente. Exacto, exacto. Y fíjate, Karen, fíjense todos, al final de la serie, los papás finalmente tienen una conversación muy honesta donde se preguntan, ¿qué hicimos mal? Es súper emotiva, ¿no? Toda esta escena. Ellos logran transformar la culpa en responsabilidad y reconocen que hicieron lo mejor que pudieron. Pero también se dan cuenta de que si hubieran tenido conversaciones francas y cotidianas antes, las cosas podrían haber sido muy distintas. Claro, totalmente. Y creo que por eso, Aurea, la verdadera prevención no está en mudarse, en distraer a los hijos, sino en crear un lugar seguro dentro de la propia familia, donde cada miembro pueda expresarse, sentirse escuchado, encontrar apoyo. Es decir, no puedes huir de los problemas, pero sí puedes construir una familia que los enfrente unida. Entonces aquí, como recomendaciones prácticas para no caer en esta parte, te diríamos, agenda conversaciones familiares periódicas para hablar de cómo se sienten y cómo van como familia, como esta retroalimentación. 2, no esperes a una crisis para abrir estos espacios. La prevención se construye día a día, por eso las vas a agendar. Y por último, evita soluciones superficiales, ¿no? Como esto que hablábamos de mudarse, cambiarlo de escuela, ¿no? O no hablar de la situación. Mejor acompaña el dolor en lugar de intentar taparlo. Así es, así es. Bueno, pues sabemos que todo esto que hemos platicado hoy puede sonar bastante abrumador, ¿no? Y es normal que como papás no siempre sepan cómo aplicar estas estrategias. Por eso sí creamos los círculos para papás y adolescentes, que son espacios donde junto con otras mamás y papás pueden aprender herramientas prácticas para comunicarse mejor con sus hijos, para manejar las emociones en familia y para acompañar a sus hijos en esta etapa, pues sí, que es tan desafiante. Totalmente. Así que si este episodio resonó contigo, te invitamos a integrarte a nuestros próximos círculos. Ahí podremos trabajar juntos en cómo crear esa conexión y confianza con tus hijos. Y aquí te dejamos los datos de PSI para que puedas solicitar información y reservar tu lugar, ya que el cupo es muy limitado. Pues muchas gracias por habernos acompañado en estos 3 primeros episodios, en los cuales revisamos aspectos muy importantes de la serie Adolescencia. Y si tienes dudas o comentarios, por favor déjalos aquí abajo, porque estaremos encantadas de responderte. Claro que sí, y bueno, también recuerda inscribirte a nuestro canal y dar clic a la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de próximos episodios. Y si te gustó o te sirvió danos like y compártelo. Y bueno, Aurea, pues no me queda más de agradecerte el espacio, un gusto haber compartido estos episodios contigo y un gusto que nos hayan acompañado durante estos 3 episodios. Nos vemos pronto. Al contrario, Karen, muchas gracias a ti, fue un placer y muchos saludos a todos y hasta la próxima.